1 Corintios 12, también hasta el versículo 7 inclusive. Hermanos, dice así, uso siempre la Reina Valera del 77. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, creo que dice por las compasiones del original, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta última frase está casi al pie de la letra en Efesios 4:7. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros. Y teniendo diferentes dones, según la gracia que nos está dada, si es el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, etc. En 1 Corintios 12, que será la porción 4, 5 y 6, que veremos esta mañana principalmente, dejando para mañana la otra. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Es decir, que en el bosquejo que había hecho, y que tendréis todos, no tengo una introducción o una preintroducción que se me ha ocurrido esta misma mañana, y es qué papel desempeña la Trinidad como tal en el creyente y en la Iglesia, porque eso es la introducción de este bosquejo. Hasta la Reforma podemos decir que, mirando la historia de la Iglesia, y cuando digo de la Iglesia quiero decir de la Iglesia oficial, que pronto pasó a ser la Iglesia Católica Romana, en el Occidente, porque el Oriente todavía conservó la tradición bíblica y las enseñanzas de la primitiva Iglesia mucho mejor que la Iglesia occidental, donde todo se convirtió en una institución muy organizada, muy jerarquizada, poco a poco, es cierto. Esto explica el porqué en la Iglesia occidental, y al principio incluso entró un poquito en la Reforma, la cuestión o el problema de la Trinidad no surgía apenas. Sí que estaban los libros litúrgicos, etc. Pero había una razón muy poderosa para que tanto la palabra, el Hijo, el Logos, como el Espíritu Santo quedasen muy poco mencionados en la Iglesia oficial. La razón es la siguiente: en el momento en que, en el progreso de los siglos, el Papa de Roma se convirtió en el jerarca supremo
y después llegó a ser tenido por infalible, esas dos personas, el logos y el pneuma, sobraban. El Papa era la imitación del Padre, del Pantocrator, del Todopoderoso, y él tenía la exclusiva en la interpretación de la palabra y monopolizaba el Espíritu Santo. De ahí el que se hablase tampoco de la palabra y del Espíritu Santo, en cuanto que aceptaba a toda la Iglesia, no solamente a los jerarcas, sino a todos y cada uno de los fieles. Porque la Biblia, especialmente, naturalmente, el Nuevo Testamento deja bien claro que la actividad de las tres personas divinas no es un monopolio de jerarcas, porque no hay jerarcas en la Iglesia, es de todos y de cada uno de los creyentes. Todos los creyentes llaman Padre a Dios el Padre, la primera persona. Todos los creyentes tienen acceso a la palabra, que es un reflejo y como expansión del logos personal de Dios, del Hijo. Y en todos los creyentes habita el Espíritu Santo para enseñarles, para recordarles, para conducirles a toda la verdad. En 1 de Juan 2:20 es un versículo que puede confundir. Tanto, a mí, voy a decirlo, me costó bastante entrar en la profundidad de ese versículo, porque dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. Yo me decía, bueno, pero los creyentes no todos saben todas las cosas, ni aun los líderes más preparados saben todas las cosas. ¿Cómo dice? Sabéis todas las cosas. Esto no solo me confundía a mí, confundió a un llamado padre de la Iglesia tan grande como Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona le dice a Juan, se encara con Juan y le dice: pues si sabemos todas las cosas, ¿por qué empiezas a enseñarnos tú? Y tiene que hacer equilibrios ahí para decir cómo las dos cosas no se contradicen, sino que se complementan. Pero él no entendió lo que significaba este versículo, y me temo que la mayoría de los creyentes tampoco lo entienden. Juan está atacando una herejía muy específica: los gnósticos, no agnósticos, sin la A, los gnósticos, que decían que solamente los iniciados, los que tenían la gnosis, la ciencia divina, eran los que podían penetrar en todas las cosas y tenían un conocimiento muy superior al resto de los fieles, que tenían que contentarse con la pistis, con la fe. El común de los creyentes, la fe, y basta, no os metáis más allá. Un conocimiento superior o un superconocimiento, como ellos le llamaban, epignosis, palabra que toma precisamente Pablo para decir que la epignosis es para todos nosotros también. Solo ellos eran los iniciados que penetraban, por decirlo así, en las profundidades de Dios. Pues bien, no hay tal. Y Juan lo que dice es lo siguiente: vosotros tenéis el Espíritu Santo de Jesucristo, la unción del Santo. Sabéis todas las cosas, quiere decir, tenéis acceso a todas las verdades de la fe. Es decir, no hay una barrera para vosotros que se os diga: cuidado, de aquí no pasáis, de aquí en adelante es para los iniciados. Eso es lo que ataca el apóstol Juan. Y por lo tanto dice, eso de que solo para los iniciados es una mentira. Todos los creyentes tienen acceso a todas las verdades de Dios conforme nos han sido reveladas. Bien, esto es solamente para introducción. Podemos entender así cómo durante tantos siglos los creyentes, o que se llamaban creyentes dentro de la Iglesia oficial, no tenían acceso ni a la palabra, ni conocían qué pasaba con el Espíritu Santo. Como aquellos efesios de Hechos podían decir, ni sabemos si está el Espíritu Santo. No quisieron decir, no sabemos si hay, si existe, sino si ha sido dado, si ha sido derramado, ¿verdad? ¿Cómo podían decirlo? A ellos se les decía, tú cree lo que cree la Iglesia, que hay quien tiene el Espíritu Santo y te dirá lo que tienes que creer y lo que tienes que creer. Bien. El Nuevo Testamento, como digo, es esencialmente, fundamentalmente, trinitario. Trinitario. Fijaos en un versículo, ya sabéis que los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan tienen tal cantidad de doctrina, no solamente sobre el Espíritu Santo, que es el que campea ahí, el protagonista diríamos,
sino en general sobre la Trinidad. Más aún, ahí tenemos que a las tres personas se les puede llamar a las personas de la deidad, aunque son personas de una manera muy diferente que nosotros, infinitamente distinta y distante, como suele decirse, pero que son personas. Lo vemos porque el Señor Jesucristo dice: yo, tal, yo es una persona primera. Tú, le dice al Padre, y luego habla del Espíritu Santo como Él. Yo, tú, Él, son los tres pronombres personales en singular, de modo que son personas, aunque de una manera muy distante de la nuestra. Quiero decir que cuando hablamos de Dios como persona, hemos de quitarnos todo lo que la personalidad humana tiene de defectuoso y elevar lo que tiene de bueno a un grado infinito. La cosa que la personalidad humana, sobre todo en su estado de caída, después del pecado original, no posee es una comunión completa de unos con otros. Porque el pecado pone una barrera, la limitación nuestra como criaturas pone otra barrera, pero en Dios todo es infinito y la comunión entre las personas divinas es infinita. Pero eso mismo Dios quiere, las tres personas quieren que se hallen en nosotros, ya de una manera germinal en esta vida, pero que vaya progresando. Y cuanto más estamos en comunión con Dios, más comunión tenemos con las tres personas divinas y unos con otros los creyentes. El versículo que iba a leer es en 14, Juan siempre, 14:23. Para mí es versículo clave para todo esto. A una pregunta de Judas, no el Iscariote, como dice aquí: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Señor, como siempre en Juan, responde de una manera paradójica. No responde directamente, pero al fondo de la cosa, para que de allí surja toda la doctrina que Él quiere enseñar. Y en realidad va a decir por qué no se manifiesta al mundo. Porque el mundo, al no tener el Espíritu Santo, al no comprender las cosas de Dios, no está dispuesto para esa manifestación. Pero dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, creyente, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y ahora en plural: e iremos a Él y haremos morada con Él o en Él. En otras palabras, en el creyente, las tres personas divinas, no un Dios unipersonal o impersonal, las tres personas divinas hacen mansión, moran. El verbo que hay para morar es el verbo más fuerte que se puede dar para habitar en un lugar o en una persona. Tanto es así que lo que significa es que esas tres personas no solamente moran como huéspedes, sino que moran como obreros. Cada una de las tres personas está cumpliendo dentro del creyente su función peculiar dentro de la Trinidad. De modo de que todo lo que el Padre nos ama, nos llamó, nos eligió, etc., está dentro de nosotros, partiendo de su eternidad y entrando en nuestro tiempo. El Hijo está, de alguna manera, extendiendo, prolongando la obra de su redención. Creo que era ayer cuando lo decía, o anteayer, hablando del Colosenses 1:24, ese magnífico versículo en que Pablo se atreve a decir que en sus padecimientos está completando lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y lo que quiere decir no es que Él añada algo, sino que al vivir Cristo en Él, por ejemplo, como en Gálatas 2:20, y lo que vivo yo lo vivo por la fe, etc., Cristo vive en mí, así. Cristo que vivía en Pablo, sufría en Pablo. Es decir, el mismo Cristo estaba prolongando en la aplicación de su obra del Calvario aquello que una vez llegó a alcanzar en la cruz del Calvario. En otras palabras, Él realizó su obra de una vez por todas en la cruz del Calvario, pero en la aplicación de esa obra de la redención a los hombres, cuando Cristo vive en un creyente, no solamente vive en él, sino que padece en él, prolongando de una manera especial sus padecimientos en la forma en que son necesarios para el crecimiento
de la Iglesia, para la edificación de la Iglesia. Es lo que quería decir Pablo. Este pensamiento nos lleva a unas profundidades tremendas. Cuando nos damos cuenta de que es el Señor el que vive en nosotros, y que si vivimos una vida cristiana, estamos dispuestos a dar testimonio por Él y a padecer por Él. No somos nosotros solos los que estamos padeciendo, es el que padece nosotros. Este pensamiento no cabe duda que era el que daba más coraje y valor a los mártires de todos los tiempos. Saber que no estaban solos en el padecimiento, que no solamente había quien padecía con ellos, sino en ellos. Cristo que padecía en ellos. Pues bien, lo que es para el creyente individual, la trinadeidad lo es para la Iglesia en general. Más aún, lo es primariamente para la Iglesia. En el capítulo 12 a los Corintios, aunque no entra dentro del estudio de hoy, voy a leer el versículo 13. Voy a decir una cosa antes de leer este versículo, para que evitemos las confusiones o sepamos cómo responder a quienes nos hablan de un bautismo especial del Espíritu Santo. No hay un bautismo especial del Espíritu Santo que se distinga del bautismo, y estoy hablando del bautismo interior siempre, no del bautismo de agua, del bautismo por el cual somos incorporados al Señor Jesucristo. En cuanto a que el Señor Jesucristo nos bautiza con su Espíritu, entramos dentro de la atmósfera espiritual en la que Él ha querido tomarnos como cabeza y nosotros cuerpo. Pero el propio Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo, como suelo yo llamarle, es el agente ejecutivo de la Trinidad, el que aplica y efectúa en todos lo que el Padre ha elegido y ha programado y lo que el Hijo ha realizado. En el Calvario, eso el Espíritu Santo lo aplica, y por eso dice, porque por un solo Espíritu, probablemente es la mejor traducción en griego, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El beber es algo más hondo que solamente el ser incorporador, de modo que aquí está la doble función, en que entramos en el cuerpo y al beber todos del mismo Espíritu, todos participamos de la vida divina que está en Cristo cabeza de una manera plena, porque a Él se le dio el Espíritu sin medida, pero a nosotros se nos da con medida, porque cada uno de nosotros tiene un don o varios dones que no los tiene todos. De su plenitud, dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, todos recibimos gracia tras gracia o gracia sobre gracia, pero Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y en el capítulo 3, Juan el Bautista, no sabemos si Juan el Bautista o ya se mete ahí el evangelista a hacer su pequeño comentario sobre las palabras del Bautista, se nos dice que el que viene de arriba, las palabras de Dios habla, porque a Él no se le dio el Espíritu con medida. A Él tiene el Espíritu sin medida y va repartiendo de esa medida como los colores del arco iris, a cada uno un color, nos va repartiendo a todos los creyentes uno o varios dones. Pues bien, esto, como se ve, es a la Iglesia. Está hablando directamente del cuerpo de la Iglesia. Y por si nos quedara alguna duda, el versículo 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Para provecho común. Entramos, por lo tanto, ahora ya en lo que está en el Éxodo. Esto del provecho común tiene que ver con los versículos 4, 5 y 6, donde están las operaciones especiales de cada una de las tres personas divinas en la Iglesia. En cuanto a los dones espirituales, comienza el capítulo, y siempre que Pablo, especialmente en esta carta a los Corintios, la primera, dice en cuanto a, presumiblemente, o seguramente podríamos decir, está respondiendo a un tema que le han planteado desde la Iglesia de Corinto.
Y desde la iglesia de Corinto ya se le planteó, como se ve después también en el capítulo 14, el tema de los dones y el tema de las lenguas, todas estas cosas que pasaban. Claro, es natural que hubiese líderes en la iglesia que dijesen, bueno, Pablo, ¿qué hacemos con esto? Está pasando esto o lo otro. En cuanto a, y va a responder de lleno en los capítulos 12, 13 y 14 a toda esta temática que se le había presentado desde la propia iglesia. No cabe duda que este es el caso. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estés en la ignorancia. Por lo que se ve que la mayoría estaban en la ignorancia. Y por eso les va a dar una buena lección de lo que significan los dones y qué lugar tienen en la iglesia. Precisamente porque comienza por el tema de los dones, las personas están al revés. La primera persona es el Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo compete dar los dones. Dones, aquí, cuidado, hay muchas palabras para don en griego, pero aquí ni está doron, ni está doreá, ni está carisma, lo que se llaman los carismas, de donde viene carismatismo, porque se le da un lugar no solamente preeminente sino casi exclusivo al carisma. Carismata. Notemos que este vocablo es muy distinto de doreao, de doron, caris, muy distinto. Mañana, Dios mediante, veremos en qué se distinguen, especialmente la gracia salvífica y los carismas. Pero aquí me interesa entrar mediante los carismas al Espíritu que está en el versículo 4. No quiero hacer ninguna exégesis de los 3 versículos primeros, mucho con esto. Pero, dice el apóstol que hay diversidades en el original, diferencias, diaireseis, diferencias de carismas. Hay diversidades de carismas, diversidades en los dones que el Espíritu Santo da a su iglesia, pero hay un solo Espíritu Santo que da esos carismas. El Espíritu es el mismo. Después hay diversidades de ministerios también, de diaconías, de servicios, diversidades de servicios, pero hay un solo Señor, el mismo Señor. Señor, casi exclusivamente en el Nuevo Testamento, creo que no hay más que 2 o 3 lugares en que se atribuye esta palabra a Dios el Padre por el contexto, no puede ser para alguien, pero casi exclusivamente se da al Señor Jesucristo, la palabra Kyrios. Esto es muy interesante, como hemos comentado en Huelva, quizá también en Sevilla. Es muy de notar que cuando los 70 tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, la palabra Kyrios era Yahvé o Jehová. O era el Señor Adonai, porque Adonai el griego lo traduce por despotes, el amo, ahí está el amo. Sale solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, si no recuerdo mal, la palabra despotes. Pero en los demás, Kyrios, Yahvé. Con lo cual, o Kyrios o Teos, Yahvé Elohim. Si los testigos de Jehová dicen, no es Jehová, admitimos que sea Señor, pero no Jehová. Pues mira, la traducción de los 70 traduce precisamente siempre Yahvé o Jehová por Kyrios, por Teos. De modo que si hay alguien que sea Jehová en el Nuevo Testamento, ¿qué tiene Jesús? Ellos nadie lo duda. Siempre que en el Nuevo Testamento sale Dios con artículo o y sin cualificar, o sea, sin decir Dios verdadero o Dios tal, siempre, sin ninguna excepción, es Dios el Padre. Dios el Padre. Luego se dice que era Dios, pero no está con artículo, para poner un ejemplo. No está con un artículo porque no quiere decir que sea la persona del Padre, sino que tiene la naturaleza divina que tiene común con el Padre. Del Padre, en el versículo 6 se dice que efectúa, hay diversidad de actividades, mejor que operaciones, que suenan a quirófano. Hay diversidades de actividades en la iglesia de todas clases, pero
Dios, sin artículo, Dios el Padre, que es el que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Repetiré esto en el desarrollo de la conferencia, pero para que veáis cómo va y a la pauta de esta porción. El Espíritu Santo es el don personal de Dios, de ahí que sea el distribuidor de los dones. En Romanos 5:5 se nos dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. De modo que el don personal, que es el amor, cuando se da algo y no se da al corazón, ese regalo no sirve para nada. Pasa aún cuando sospechamos que hay una segunda intención en lo que se da, despreciamos el regalo y al regalador. Pero cuando se da primero el corazón, sabemos que se nos da por afecto. Por eso cuando Dios nos da sus regalos, nos da primero su corazón personal. Y el corazón personal, podemos llamarlo así, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor personal de Dios que une en comunión al Padre con el Hijo, une al Padre y al Hijo y a sí mismo con nosotros en la Iglesia, y une a los creyentes entre ellos. De modo que el ligamento del amor de Dios es por medio de su don personal, de su amor personal, que es el Espíritu Santo. No es extraño, por lo tanto, que el Espíritu Santo sea el distribuidor de todos los dones que provienen del amor que Dios tiene a su Iglesia. Recordemos, por ejemplo, cuando en el diálogo con la samaritana, en Juan 4, llega en el versículo 10 a decirles: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te está hablando? Tú le pedirías a él, tú te darías agua viva. El don de Dios, que allí, en el diálogo con la samaritana, es un surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna. El hecho de ser surtidor ya quiere decir que es una cosa divina, porque fuente de aguas vivas no hay más que Dios. Nosotros podemos ser canales o depósitos, manantiales nunca. Manantial es Dios. Cada una de las tres personas divinas pueden ser manantiales porque tienen la vida de un modo infinito que no se agota, como se supone de un manantial. Un canal, si el manantial se seca, el canal se seca. Ese manantial de la vida eterna no se seca. Por lo tanto, en la medida en que estamos conectados con él, no nos va a faltar. La queja que el Señor hacía a Israel en Jeremías 2:13 era ese: me abandonaron a mí, fuente, manantial de aguas vivas, y se cavaron cisternas rotas que no retienen agua. De modo que en la medida en que nosotros estamos conectados a Dios, por medio de su amor personal, del Espíritu Santo, vamos a participar de la vida divina siendo canales, y no solamente canales, depósitos para nosotros y canales para los demás. Siempre teniendo en cuenta que si no estamos en conexión con la fuente, no vamos a poder dar a los demás lo que no tenemos. En 4:10 vemos este surtidor, es el don, que es el Espíritu Santo personal, y Él nos va a dar esto. El Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia corporativamente, como vemos en Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, y concretamente en el versículo 3 es cuando se nos da el descenso del Espíritu Santo, y en la forma en que se nos da. No vamos a explicar todo aquello de las lenguas y tal. Pero bueno, voy a decir una cosa. Las lenguas de fuego que aparecieron en el descenso del Espíritu Santo como símbolo de la persona, no se colocaron sobre la boca, sino sobre la cabeza. A mí esto me hace pensar. Quiere decir que no es para hablar cosa incongruente, sino para hablar con cosa que lleve inteligencia. Ahí está lo principio. Pasa por la cabeza antes de llegar a la lengua. Desciende pues sobre la Iglesia, porque siendo la Iglesia el cuerpo de Cristo, ha de descender sobre ella como descendió sobre la cabeza. Ya en Isaías 61 recordáis que se profetiza la venida del Espíritu Santo como unción del Mesías. Y allí se dice
que es Yahvé el que lo ungió. Pero el Espíritu del Señor, el Espíritu del Adonai Yahvé, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé para llevar buenas nuevas, etcétera, toda la función del Mesías, toda la función que había de desarrollar. Notad que también dice sobre mí, porque aquí la imagen es del aceite que se derrama sobre la cabeza para que se distribuya luego por todo el cuerpo. El aceite es la sustancia más penetrante que se conoce. Podemos decir que hasta penetra los metales. Ahí estaban las 7 copas con el aceite y la luz que servía de testimonio delante del Señor perpetuamente. Este Espíritu Santo, pues, que descendió sobre el Mesías, y lo vemos especialmente cuando se le capacitó, diríamos, de una manera pública, exterior, en su bautismo. El Espíritu Santo descendió sobre él en figura de paloma y se oyó la voz del Padre. La Iglesia debe detectar estos dones en cada miembro. ¿De qué forma? Lo diremos mañana, Dios mediante. Según su medida. Esta medida, que ya he dicho está en Efesios 4:7, está también aquí, como veremos mañana, en los diversos dones que se dan, y está incluso en la porción que hemos leído de Romanos 2, porque allí el apóstol Pablo enseña en un juego de vocablos que todos tienen la misma raíz, a juzgarse a sí mismo con una medida correcta, exacta, a no pensar de sí mismo más de lo que es, pero tampoco a pensar menos de lo que es. Puede haber un desequilibrio por parte de más, pero también lo puede haber por parte de menos. Porque un creyente puede decir, para eso no valgo. ¿Cuántas veces, verdad? Para eso no valgo yo. ¿Para qué me eligen para esto? ¿Cómo para eso no valgo? Cuando el don ha sido detectado, la Iglesia lo ha reconocido y los líderes lo refrendan, el creyente ha de tener la verdadera humildad, no la falsa humildad del no puedo, no valgo, sino de decir, con la fuerza del Señor yo lo puedo. Filipenses 4:13. Voy a decir cómo se traduce ese versículo, porque lo he visto mal en todas las Biblias, menos en una que me da vergüenza mencionar. Ya podéis imaginaros, la de los testigos de Jehová. Para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Esa es la verdadera traducción. Para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Eso quiere decir que el poder lo da el Señor y que no podemos decir no puedo. La persona humana, por el pecado que lleva dentro, tiende a jactarse de lo que hace y a disminuirse en lo que puede. Yo he hecho tal, se jacta de lo que hace. Y seguramente de una manera inconveniente, o falsa, o exageradora. En cambio dice, no puedo, no se jacta de lo que puede, porque lo que puede conlleva responsabilidad. Y nuestra propia pereza, o nuestra falta de espiritualidad, o nuestra sobra de carnalidad, que es lo mismo, tiende a decir, no, eso yo no lo puedo. Lo podemos todo en el que nos da la fuerza. Después, el fruto y la gloria se la demos a Dios, no a nosotros mismos, de lo que hacemos. Pero en cuanto al poder, Dios nos capacita. Y porque nos capacita, nosotros tenemos la responsabilidad. Y hay de nosotros si no la usamos. Como dice el apóstol Pablo, recordáis, hay de mí si me anunciar el Evangelio. Hay de mí, podemos decir cada uno de los creyentes, si no uso el don que el Señor me ha dado. Este Espíritu Santo es el amor personal de Dios. Procede el fervor, el entusiasmo, diríamos, el calor. El calor necesario para la Iglesia, porque procede del Espíritu Santo. Este calor no se atiene a rutinas. Todo movimiento en la Iglesia, venga de jóvenes o venga de mayores, que dice, ya me hastía la rutina, es bueno, con tal de que acabar con la rutina no signifique tirar al bebé con la bañera, con el agua de la bañera,
Pero sí que hace falta muchas veces renovar ciertas cosas que se han convertido en rutina y ya no hacen efecto, porque la rutina mata al espíritu. Lo que se hace por rutina se hace por hábito y por lo tanto es el subconsciente el que predomina. Se pierde consciencia y hay que estar siempre conscientes y renovar lo que haga falta renovar para que nuestra vitalidad espiritual esté siempre a punto y no se adormezca. Una ortodoxia fría es como un puñal de acero. La letra mata, no lo digo yo. La letra mata, sin el espíritu. Puede edificar la iglesia, ni se puede proclamar con poder el evangelio si no hay entusiasmo, si no hay calor, el fervor que solamente el Espíritu Santo puede impartir. Pero el entusiasmo que no se atiene en todo a la palabra de Dios, no se atiene al orden y la decencia que se ha de guardar en la iglesia, también es malo. De modo que la ortodoxia sin el entusiasmo es una cosa fría, pero el entusiasmo sin la ortodoxia es una cosa loca, necedad, porque no hay allí un contenido vivo de la palabra de Dios, o por lo menos no es ese contenido de la palabra de Dios lo que priva, sino que lo que tiene primacía absoluta es lo otro, el entusiasmo y mucha fuerza, será muy espectacular y provocará una serie de emociones tremendas, pero la emoción es una pasión que poco a poco se va yendo. Eso no puede ser. Es como el terreno rocoso donde cae la semilla, hay mucho gozo, pero no hay raíz. Y cuando viene la hora de la verdad, entonces se ve si aquel entusiasmo era una cosa meramente espectacular o si era algo que salía realmente del corazón y que había invadido toda la zona, no solamente emocional, sino intelectiva, todas las demás facultades del servimiento. Sigue Pablo por la segunda persona. Los ministerios o servicios diaconía. Estos proceden del gran diácono, como se llama el Señor Jesucristo, el gran diácono que es Cristo. En Mateo 20 y 28, el Señor Jesucristo dice que no vino a ser servido, sino a servir. Y ahí está el verbo diaconeo, servir en sus dos formas, activa y pasiva. No he venido a ser servido en pasiva, sino a servir, con la diferencia que la voy a comprobar ahora mismo, porque es una cosa muy importante para el sentido de la frase. 20:28. Hijo del hombre no vino a ser servido. Una cosa plantada ahí en la historia, ¿verdad? La historia de servir y a dar su vida, su alma, que es lo mismo, ¿verdad? Rescate, precio de rescate, Lutron. De modo que ahí está el diácono, el gran diácono. Y esto quiere decir que todos los líderes de la iglesia tienen que adquirir conciencia de que son servidores. No más, en la misma forma que el Señor Jesucristo, servidores de sus hermanos, esclavos de Dios. Cuando se trata en hablar del Hijo con respecto al Padre, no se dice diáconos, dulos, esclavos. En Filipenses 2, del versículo 5 en siguientes, cuando está diciendo el apóstol Pablo a los fieles de Filipos que tengan los mismos sentimientos, la misma mentalidad en realidad, la misma mentalidad que hubo en el Señor Jesús, el cual, surgiendo en forma de amo, como alguien que se levanta a ser un jefe, siendo el amo, esa era la forma en la que se transparentaba su naturaleza divina, esa forma majestuosa del Dios del Sinaí, podríamos decir. Eso lo dejó, no la naturaleza divina, pero sí la forma que irradiaba al exterior, para recibir ¿qué? La forma de esclavo, no dice la forma de hombre,
porque el ser hombre no era un rebajamiento para el Hijo de Dios, era el hombre modelo, como fue hecho el primer hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre modelo después para la nueva humanidad es el Señor Jesucristo. Pero sí el contraste está entre la forma del que manda, del mandón, y la forma del que sirve, pero que sirve como esclavo, es decir, que se entrega al amo con todo lo que es y con todo lo que tiene, no a tiempo parcial, a pleno tiempo, a plena vida, de una manera tan total que el amo tenía derechos absolutos sobre el esclavo, su familia y sus posesiones. Esto debemos de tenerlo en cuenta cuando se nos dice que tomó la forma de esclavo, y en esa forma hemos de estar nosotros respecto de Dios, no solo los líderes, todos, respecto de Dios, esclavos, respecto de nuestros prójimos, servidores. Pues de él se toma la diaconía. Él, al hacerse hombre, nos reveló al Padre con su persona, que era una transparencia del Padre. En Juan 14:9, a pregunta de Felipe, es cuando le dice: Felipe, tanto tiempo llevo contigo y todavía no me conoces, todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, visible, palpable, como dice Juan, lo palpamos al verbo de vida. Era una transparencia del Padre, de tal forma que viéndole a él, en su persona, en sus enseñanzas, en sus obras, en su compasión, en su ternura, en sus milagros, vemos a Dios, vemos al Padre. No hay otro Padre Dios que el que se transparenta en Cristo. Viéndole a él, sabemos lo que es. Y nos basta. Con este espíritu se han de ejercitar pues las diaconías o ministerios o servicios en la Iglesia. Tengamos en cuenta la etimología de ministro. Sabía bastante latín porque lo hablaba como mi propia lengua cuando tenía 13 años. Pero hasta que no leí el libro de Ortega y Gasset, que es un juicio sobre la historia universal de Toynbee, no me di cuenta de muchas etimologías que él tiene, porque a él le gustaba mucho la filología, y a mí también, pero a veces no queda tiempo para esto. Él insiste en esto. Magistrado es el que ejerce la función del poder en representación del pueblo. Por eso es un magis, más. El que manda es el pueblo, si hay una verdadera democracia. Y a ese pueblo lo representan los magistrados. Magistrado no quiere decir solamente los jueces de última instancia, sino todo representante del pueblo, que es el Parlamento, no el gabinete. Los del gabinete se les llaman ministros, y ministro viene de minus, menos. De modo que los ministros están para servir. El que está para mandar es el pueblo, en toda democracia. No sé si se enterarán muchos gobiernos, ¿no? Yo creo que lo interpretan al revés, que el pueblo es el que tiene el minus y ellos tienen el más. Pero esta es la verdad. De modo que ministro es el que se hace del menos para servir a sus hermanos, para servir a la Iglesia. Se hace del menos. Dijo el Señor Jesucristo, recordáis lo que dijo en el lavamiento de los pies. El que sea entre vosotros es el mayor, que sea el menor. Que sea el menor. Como Él lo dice. Él se hizo esclavo del Padre, como he dicho. El apóstol Pedro, recordáis en su primera epístola, en el capítulo 5, él hace mucho hincapié en que él es un anciano como los demás, a quienes se dirige la carta, y les exhorta a que sirvan de modelo a la grey. Porque la grey es de Cristo, la grey es del Señor, la grey no es del ministro, la grey no es de uno que se llame papa ni obispo ni nada. La grey es de Cristo, la grey es de Dios. No enseñoreándoos de ella, no sirviendo de señorones, sino de servidores y modelos. Esto es lo que viene a decir el apóstol Pedro en concordancia con lo que dice el apóstol Pablo. La etimología de diácono es un poco difícil. Si no tuviera Roque Barcia, el gran Roque Barcia de hace 100 años, no lo hubiera podido soltar, porque es el único que polvo.
dia a través de modo que diácono era para los griegos el que lavaba los pies del amo, como también entre los judíos, y el que quitaba el polvo de las mesas, barría, etc. A través de todo lo demás limpiaba la casa y limpiaba su amo. Este era el diácono. De este Hijo de Dios, que es el Señor, que es el Logos, el gran diácono, que es la palabra viva y personal del Padre, procede en especial entre todos los servicios que se dan a la Iglesia el ministerio de la palabra. Él es el Logos, la palabra personal con mayúscula, pues cada uno tiene el ministerio de la palabra en representación y como embajador de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, lo dice terminantemente, 2 Corintios 5:20. Antes de decir, os exhortamos, borrádelos, que no está en el original. Luego lo va a decir, el los no sé cómo pudo meterse en el texto de Efesios. No está en ninguno de los países griegos. Porque está haciendo una exhortación a inconversos, no a los fieles de Corinto. Lo que él quiere decir, precisamente por ser embajadores de Dios, embajadores de Cristo, o embajadores de Dios en representación de Cristo, exhortamos, predicamos el Evangelio, reconciliados con Dios. Él ha dicho en el versículo 19 que Dios ya está reconciliado con nosotros, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el mensaje de la reconciliación. Entonces el mensaje de la reconciliación viene a decir, mira, Dios ya se ha dado la vuelta y te da la cara en Cristo en el Calvario. Ahora tú eres el que tienes que dar media vuelta y darle la cara a Dios, y entonces los encontraréis el uno con el otro. Pues ese es el mensaje que se da como una embajada de parte de Jesucristo. Y muchas veces lo he dicho, lo voy a repetir aquí, el embajador es la persona más importante después del soberano. Por eso es el que más cobra. No solamente por el puesto que ocupa, sino por las muchas atenciones que tiene que dar y los banquetes a tal y los banquetes al cual es el que más cobra, más que ministros, más que diputados y tal. Pero el embajador, cuando presenta sus credenciales o cuando da una orden o un consejo o un tratado de parte de su soberano, no puede cambiar ni una coma. De la misma manera que un telegrafista. Un telegrafista no puede cambiar nada en el telegrama. Un embajador no puede cambiar nada en lo que el soberano le ha dicho. Y un predicador del Evangelio no puede cambiar nada en el mensaje que el Señor le ha dado. Todo lo que pone de más será palabra suya, pero no será palabra de Dios. Y por lo tanto, ni será fiable, ni será creíble, y hasta puede ser de confusión, de alarma y hasta de error. Pues bien, en la medida en que estamos empalmados con el Logos, con la palabra viva y personal del Padre, tendremos y llevaremos de una manera digna el ministerio de la palabra. Con esa palabra viva de Dios, que es el Hijo, se puso punto final a la revelación pública de Dios, como sabemos por Hebreos 1 y 2. El Dios que en otro tiempo, en muchos fragmentos y de muchas maneras, habló por medio de los profetas a nuestros padres, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, o como dice el original, nos ha hablado en Hijo, ni lleva artículo siquiera, en Hijo. Y ya se acabó la revelación pública. De modo que, al ponerse punto final, el Espíritu Santo siguió inspirando y por lo tanto de alguna manera revelando acerca de Jesús. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dice él, pero no revela públicamente a nadie nada. No hay nada cuando una persona diga, el Señor me ha revelado tal cosa, allá tú con lo que te haya revelado, para mí no tiene ningún valor. La revelación entera la tengo aquí. Y se acabó. Se acabó. No hay ninguna revelación, ni visión de ninguna clase que pueda añadirse a lo que el Señor Jesucristo nos reveló
y los apóstoles con inspiración del Espíritu Santo nos dijeron sobre Jesucristo, porque el Espíritu Santo era el que había de tomar de él y hacerlo saber. Por supuesto, si no puede añadir ninguna verdad a lo que Jesucristo dijo y tenemos en el Nuevo Testamento, de ninguna manera puede contradecir, mucho menos puede contradecir a lo que se diga. Pero esta verdad, que la tenemos completa, al finalizarse el canon de las Escrituras con el Apocalipsis, sin el poder del Espíritu Santo y el calor que el Espíritu Santo suscita, no tiene eficacia ni para nuestra vida espiritual, ni para la proclamación del Espíritu. Recordad cómo aquellos dos discípulos que iban a Emaús, se les añade en el camino el Señor Jesucristo sin que ellos lo conocieran, solamente después que él se ha marchado. Tengamos en cuenta que estaba ya resucitado, que no era cuando estaba en su vida terrenal, carnal, que estaba resucitado. ¿Cómo nos ardía en el corazón? ¿Cómo nos ardía el corazón cuando leíamos abrirnos las Escrituras? De verdad. Hace falta el calor del Espíritu Santo para que la Escritura arda en nuestro corazón y produzca el fruto de vida en nosotras y en la proclamación del mensaje. De modo que las dos cosas tienen que ir bien compensadas, como he dicho antes. Ni el entusiasmo sin la palabra, ni la palabra sin el entusiasmo. Y finalmente, vienen las actividades energémata. Recordad esta palabrita, energémata, porque va a salir el verbo enseguida. El verbo energei, o sea, energeo, en la tercera persona del singular. Estas actividades no han de confundirse con el activismo. El activismo es hacer por hacer. Y muchas veces un creyente o una iglesia puede caer en esta trampa. Aquí parece que no medramos, aquí parece que hacemos poco, vamos a hacer programas, organizaciones, hacer. ¿Pero hacer qué? Un hacer que no va dirigido enteramente por Dios es un hacer humano. Un hacer que el Espíritu Santo no provoca dentro de la iglesia en determinada circunstancia, de acuerdo con la palabra, y que está actuado en última instancia por Dios el Padre, no va a servir. Será humano, pero no conseguirá lo que pretendemos con la actividad. Son actividades, no activismo. Y para que no degeneren en ese activismo, han de estar sometidas en obediencia a la soberanía de Dios el Padre. Porque Él es el que lo actúa o activa. Es el mismo verbo, el verbo de la misma raíz. Lo actúa todo en el dominio de sus hijos. Filipenses 2:13. Ese es el versículo en que dice: porque Dios es el que todo lo efectúa en vosotros, tanto el querer como el hacer. Todo lo efectúa en vosotros. Energei. Este mismo verbo se aplica a Satanás para los hijos de desobediencia. Es el que actúa en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. En otras palabras, la energía, que de ahí viene, que la palabra viene energía de energeia, del griego, es la fuerza puesta en acción. De modo que la fuerza de quien sea puesta en acción es la actuación. Esa actuación, cuando es de Dios el Padre, es una actuación buena que se distribuye en energémata, en actividades dentro de la iglesia. El demonio tiene sus hijos, tiene a los hijos de desobediencia, y esos son los que actúan en las diversas actividades de lo mundano, de lo profano, de lo demoníaco. Así que, como llevamos dicho, son actividades, no es mero activismo lo que el Padre produce. Y todas estas actividades han de estar sometidas a esa voluntad soberana del Padre, ejercitadas con el conocimiento correcto de la palabra de Dios que procede del Hijo, y calentadas con el entusiasmo que proporciona el Espíritu Santo. Y sólo así se mantiene el equilibrio que la palabra de Dios da a entender que debe existir en los creyentes
en la Iglesia entera. ¿Cómo existe entre las tres personas de la Trina Deidad ese equilibrio, esa mutua comunión que siempre alcanzan el mismo nivel, en Dios infinita, en nosotros limitada e imperfecta mientras vamos por este mundo? Porque la perfecta comunión, como la perfecta inhabitación de las personas divinas, será en el cielo. Pero hasta entonces hay que aspirar adelante siempre y no pararse en lo que tenemos hecho. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, desde el 10 en adelante, cuando está diciendo: yo por mi parte estoy olvidando lo que queda atrás, dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo de adelante. Para extenderse emplea un verbo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, en las carreras, en el escorzo del atleta que se lanza sin mirar al que viene detrás porque va a perder la medalla de oro. Se lanza corriendo, 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 sin mirar atrás, hacia la meta. Ese extenderse hacia la meta es lo que debe estar en todos los creyentes. Y respecto a estas actividades, lo mismo que el desempeño de los ministerios y en el ejercicio de los dones, recordemos que todo viene de arriba. Ni viene de nosotros mismos, ni viene de líderes. Somos canales los unos con los otros, pero nadie es fuente, como he dicho antes, sino Dios. Todo viene de arriba, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los demás, los miembros de iglesia, y entre ellos los líderes, somos, como dice Pablo mismo en Efesios 4:16, junturas, las junturas por las cuales se distribuye el suministro de vida divina que viene de la cabeza. Por eso él, ya en el versículo anterior, dice que hemos de verdadear, sería el verbo. Decía el doctor Loyons que habría que inventar el verbo verdadear, porque alefewei es verdadear, para decir que tan compenetrados con la verdad, tan asidos y aferrados a la verdad, en amor, dice, hemos de asirnos a la cabeza, en verdad y en amor, de la cual todo el cuerpo es bien ajustado y trabado entre sí por las junturas etc. Se comunica en el suministro de la vida divina, y mediante ese suministro dice que ese cuerpo va edificándose en amor. Antes ha dicho que el cuerpo se edifica. El cuerpo se edifica. El edificio también crece, porque es un edificio de piedras vivas. Y las piedras vivas, creo que lo decía la última vez que intervenido, son piedras vivas doblemente. Cada una de ellas es viva y por lo tanto crece. Pero además el edificio crece cuando van viniendo nuevas piedras. Al proclamarles el Evangelio y cada persona que se convierte por lo tanto en una piedra viva, crece ella y hace crecer más al edificio, siendo un edificio que crece, un cuerpo que se edifica. Vemos cómo tiene que distribuirse por lo tanto la vida divina. La responsabilidad, hermanos, es tremenda, no solamente por lo que significa el unirnos con la acción de las tres personas divinas, no solamente por lo que significa para mantener el equilibrio debido en la Iglesia, sino también por lo que significa de la responsabilidad de cada uno de nosotros, para que esa juntura que cada uno tenemos con el hermano no sea una barrera o por nuestra suciedad o por nuestro pecado, sino que fluya bien, como bien aceitada, como decimos, ¿verdad? Que el aceite del Espíritu Santo esté por encima de todo lo que haya de todos nosotros, pueda correr bien esa línea, para que el edificio crezca y el cuerpo se edifique de una forma que no sea deforme. Yo solía decir, voy a terminar con esto, que un cuerpo deforme, un brazo muy largo y otro muy corto, o un pie corto y otro largo, produce no solamente mala facha, como solemos decir, sino sobre todo, lo que importa, mal funcionamiento. Y muchas veces las iglesias son así, ¿no? Tienen un ojo cerrado, por ejemplo, supervisores. Un supervisor que no vigila bien la iglesia es un tuerto, es un mal miembro, que no efectúa su función porque no puede efectuarla. Un brazo corto no puede funcionar tampoco. Un pie cojo no puede salir a predicar el Evangelio de la misma manera que si los dos pies estuviesen sanos. El cuerpo sano solamente es cuando cada uno de los miembros de la iglesia, incluidos los líderes, procuramos, y a veces
Pero hermanos, no solamente porque haya defectos y carnalidades, sino incluso, os voy a decir, cuando vamos con caras largas y tristes, quiere vernos con gozo. El famoso filósofo alemán, si me quieren convencer los cristianos, tendrán que cantar mejores canciones.